Dios te bendiga. Damos gracias a Dios que podemos orar un día más a favor de la iglesia de Jesús. Sí, damos gracias al Señor por eso. Aleluya. Y tomamos este día como un día de victoria, como un día de bendición. Sí, Padre Santo, Dios del cielo, te alabamos, bendecimos, adoramos y exaltamos. Y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque hermoso es alabarte y bendecirte, Dios de la gloria. Y ahora, Dios mío, ubrimos a la iglesia de Jesús con la sangre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, rompemos las cadenas, las ataduras espirituales y todo lo que se levantó en el mundo espiritual contra la iglesia de Jesús. Lo reprendemos, lo quebramos, lo rompemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Si rompemos cadenas, ataduras, Dios mío, brujerías, maldiciones, hechicería, atamos todo poder de las tinieblas que combate contra nosotros y los reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de congelamiento, de enfriamiento espiritual, lo reprendemos en el nombre de Jesús y ordenamos a Satanás: te vas, te vas, te vas en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Dios mío, aleluya, abre los cielos sobre Claypole, abre los cielos y despeja los cielos espirituales, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, abre los cielos, despeja los cielos espirituales, Dios mío, y moviliza tus ángeles, y moviliza tus ejércitos, y moviliza tu poder, Dios mío, en el nombre de Jesús. Lo queremos y ordenamos a tus ángeles que ataquen y limpien los cielos, los aires y la tierra, demonios, en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, ahora, Dios mío, cubrimos el templo con la sangre de Jesús, la puerta del templo con la sangre de Jesús. Proclamamos que es casa de Dios y puerta del cielo. Y desenvolvemos el templo de toda envoltura espiritual, desatamos el templo de toda maldición, de toda brujería, de toda hechicería, cancelamos cada palabra pronunciada en contra del lugar, lo cubrimos con la sangre de Jesús de Nazaret, la sangre, el sacrificio perfecto del unigénito del Padre, aleluya. Y ahora, Dios mío, pon ángeles que estén defendiendo el templo. Y ahora, bendito Dios, en el nombre de Jesús, el nombre más poderoso que hay sobre la tierra, ahora, Dios mío, ahora, Padre bueno, ubrimos los hogares de nuestros hermanos con la sangre de Jesús. Sí, cubrimos los hogares, aleluya, las viviendas con la sangre de Jesús. Cada habitación, cada lugar, cada terreno, cada zona de su hogar lo cubrimos con la sangre de Jesús de Nazaret, aleluya. Y los lugares de trabajo de la misma manera, Dios mío, las maquinarias, las herramientas, los vehículos que emplean, Dios mío, aleluya, todo lo cubrimos con la sangre de Jesús y rompemos las maldiciones, las brujerías, las hechicería, rompemos el poder de la envidia, de lo oculto, de lo profundo, Dios mío, en el nombre de Jesús deshacemos toda obra del diablo y bendecimos cada casa, bendecimos cada lugar de trabajo y tu bendición obra fuerte y poderosamente. Y ahora, bendito Dios maravilloso, Señor, te pedimos por nuestros seres queridos, porque tu palabra sí lo dice, Dios mío, aleluya, tu palabra dice: será salvo tú y tu casa. Tu palabra afirma: bendita será tu simiente. Por esta palabra, Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a nuestra simiente, bendecimos a nuestros descendientes, bendecimos a nuestra familia, bendecimos a los que amamos, a los que llevamos en el corazón, Dios mío, y tu bendición los alcanza fuerte y poderosamente en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, aleluya, ubrimos con la sangre de Jesús, aleluya, a Ana Rojas y Carlos Gallo, aleluya, ubrimos con la sangre de Jesús a Martín y Yara, a Andrés y Belén, a Santiago y Bautista, a Orlando y Lucía, a Matías y Romina, Morena y Natalia, Tomás, aleluya, a Janine y Clarita, a Raúl, Dios mío, aleluya, ubrimos con la sangre de Jesús a Brodo Salto, a Lore, a Carlos, a Evelyn, Celeste, a Rauti, a Sandra López, a Agustín, a Jerez, ubrimos con la sangre de Jesús, aleluya, a Betty Costilla, a Julián y Fernando, a Kenay y Tobías, aleluya, a Joana y Esteban, a Romina, a Paula, Priscila, a Verónica, a Nehemías, a Isabela, de Miam, aleluya, a Tiago, a Mauro, Dios mío, aleluya, los cubrimos con la sangre de Jesús y los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret.
Cubrimos con la sangre Jesús a Matías, cubrimos con la sangre Jesús a Miguel y Delia Sánchez, a Marcela Sánchez, a Iván, Dios mío. Cubrimos con la sangre Jesús y Dalia, Daniela, Silvia, Carlos, Leonardo, aleluya. Adelina Pintos, a Pablo Espinosa, Dios mío, aleluya. Cubrimos con la sangre Jesús y están cubiertos con la sangre Jesús y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y tu bendición, tu bendición, tu bendición, obra fuerte, poderosamente en ellos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Lo creo en lo profundo de mi corazón, Dios mío, aleluya. Y te alabo y te adoro y te exalto, Dios mío, y te doy gloria, honra, loa y alabanza a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Y ahora, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre puesto por sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, rapaquica, raparapacoca, raparapacuca, raparapachica, razabaraqui, baracaya, obra fuertemente en las vidas de todos los nombrados, aleluya. Reprendemos la muerte, reprendemos la enfermedad y ordenamos muerte, enfermedad fuera de sus vidas, en el nombre de Jesús. Enfermedad te vas en el nombre de Jesús, porque por las llagas de Jesucristo son sanos. Cubrimos a Adelina Pintos con la sangre de Jesús, la bendecimos en el nombre de Jesús, y tu bendición la alcanza y le llega y le llega y le llega y le llega, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Y ahora, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre más poderoso que hay sobre la tierra, ahora, Dios mío, ahora, Dios mío, ahora, Dios mío, provee para cada necesidad, da el pan nuestro de cada día, abrí esas ventanas en los cielos de provisión, haz que el dinero entre, haz que el dinero llegue, haz que el dinero rinda, haz que el dinero se multiplique, Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, amén, santo, aleluya. Gloria a Dios, gracias por todas las bendiciones, Dios mío. Y ahora te clamamos por los ministerios de la iglesia, por los pastores Fernández, por la pastora Marcela, por el pastor Damián, por toda la familia de ellos, Dios mío, aleluya, por su economía, por su ministerio, Dios mío. Los cubrimos con la sangre Jesús y cubrimos con la sangre Jesús de Nazaret, el gran Cordero de Dios, Dios mío, aleluya. Arrucarrapaki, parrapasamara, bacamaki, marashi, marazocaraki, carrabarabazoca, raza, baracay. Cubrimos con la sangre Jesús de Nazaret, aleluya, a los ministerios de la iglesia, a la pastora Lorena y su familia, a la pastora Clarita y mi ministerio, nuestra familia, Dios mío, aleluya. Toda nuestra familia está cubierta con la sangre Jesús, todo nuestro ministerio está cubierto con la sangre Jesús, y rompemos maldiciones, brujerías, hechicerías, cada palabra pronunciada en contra, reprendemos toda hueste de maldad, deshacemos todo el enemigo, aplastamos la fuerza de Satanás, porque Dios nos dio autoridad de pisar serpientes, escorpiones, sobre todo poder de enemigo, y nada nos dañará, aleluya, gloria al Señor. Y ahora, Dios mío, te pedimos obreros, precisamos obreros, pedimos obreros, pero obreros enviados por ti, obreros que edifiquen, aleluya. Oh sí, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret y en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, el nombre puesto por sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, Dios mío, aleluya. Toma el dominio total de esta iglesia, oh sí, Señor, y bendícela fuertemente. Estamos esperando tu acción, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén.